chicos? Yo tengo menos 1571.3457. Kilojoules por mol. ¿Ok? Y ese es el resultado. Ok. ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? ¿No? Profesora, ¿para el calor de combustión sería lo mismo para el 7.39? El 7.39. Déjenme checarlo. 7.39, que dice una muestra de sacarosa que pesa 1.1265 gramos se quema en un calorímetro de bomba. Acabada la reacción se encuentra que para producir eléctricamente un incremento de temperatura igual hay que consumir 2082.3 joules. Cálcules el calor de combustión de la sacarosa. Sí, tendría que utilizar la misma ecuación que les di hace un momento. A partir del calor de combustión y los datos apropiados de la tabla A5, calcúlese el calor de formación de la sacarosa. En este caso, les están pidiendo que utilicen valores de la tabla de calores de formación. Y bueno, como les da directamente el calor de formación de la sacarosa, porque el del carbono, el del hidrógeno y del oxígeno van a valer 0. Entonces tendrían que buscar el calor de formación de la sacarosa directamente de tablas y compararlo con el calor que calculan. ¿Qué pasó? No escuché bien, perdón. ¿O no era a mí? Entonces les decía que en el primer inciso, en el inciso A, habría que calcular el calor de combustión de la sacarosa, haciendo el mismo procedimiento que hicimos para este ejercicio. En el inciso B, hacer por la ecuación que ya les había enseñado, utilizando los valores de tablas. Y en el inciso C dice si el incremento de temperatura en el experimento es de 1.743 grados centígrados, ¿cuál es la capacidad calorífica del calorímetro y su contenido? El inciso C no lo resuelvan, todavía no vemos esa parte, apenas lo iríamos a tomar. Con ¿De qué número? ¿Mande? ¿De qué ejercicio? Del 7.39, el inciso C. Ok. Porque el inciso D sí es por la ecuación de calores de formación de productos menos calores de formación de reactivos. Y bueno, ahí para la reacción de formación pues sería directamente lo que les da en tabla. Dígame, ¿qué pasó? No, el inciso A lo calcula como calculamos el inciso A de este ejercicio. Nada más recuerden que este número de moles es número de moles de productos menos número de moles de reactivos, pero de los moles de gas en reactivos y productos. Estos son números de moles de gas en productos menos número de moles de gas en reactivos. Para que le dé el valor correcto. Y el inciso B sí lo saca por tablas. Pero como es la reacción de formación, les decía que el carbono en forma de grafito es 0, el hidrógeno es 0, hidrógeno molecular gaseoso es 0, el oxígeno molecular gaseoso es 0, por lo tanto nada más es directamente el valor del calor de formación que da directamente en tablas de la glucosa. ¿Es glucosa? No. Sí, no, sacarosa. Es sacarosa. ¿Sí? Entonces, sí viene en la tabla que les di. Ahí no hay problema. Y como no tienen la serie de reacciones para hacerlo por la ley de Hess, lo tendrían que hacer directamente de tablas. ¿Me explico? Sí.
Ok. Y les digo, del inciso C apenas vamos a ver cómo se resuelve, ¿sí? Todavía no hacemos ejercicios, entonces apenas tendríamos que analizar cómo se hace. No hemos visto la parte teórica. Otro ejercicio donde tengan dudas. Otro ejercicio donde tengan dudas, chicos. En el inciso B dice, suponiendo que los grados son ideales, calcules el delta U para esta reacción en negativo de esta cantidad de energía cohesiva de cristal. No, ese no lo resuelva. El inciso B del 742. Calcular el delta U sería con base a lo que estamos haciendo con esto, pero además te dice que la energía cohesiva de cristal, eso ni siquiera lo hemos revisado, ni lo vamos a revisar, entonces no lo haga. No lo haga. ¿Otra duda más? ¿Ya no hay? Niños. ¿Más dudas, chicos? Profesora, el 745 lo tenemos que hacer. 745. Calcúlese. No. A partir de los datos de la tabla A5, calcúlese el calor de vaporización del agua. Calcúlese el trabajo producido en la vaporización de un mol de agua. No debería de tener problema para hacer esos cálculos. Te están diciendo que calcules el calor de vaporización del agua. Eso está muy sencillo. De agua líquida pasas a agua, ¿qué? ¿Cuál es tu reacción? Gaseosa, ¿no? Ajá. Entonces, y te dice que lo calcules por tablas. La tabla entonces AB es la que nos dio, ¿mandos fotos? A5 de eso te vendría haciendo las tablas que les envié. Ah, ok, es que esa era mi duda. Ah, ok. Y entonces, bueno, ahí no hay vuelta de hoja, nada más tienes que calcular el calor de vaporización, que sería el del vapor, el delta H de formación del vapor menos el delta H de formación del líquido, del agua líquida. Y ese sería el calor de vaporización a 25 grados centígrados. Y luego el otro dice, calcúlese el trabajo producido en la vaporización de un mol de agua. Entonces, el trabajo producido pasas de un volumen, tendrías que tener el volumen molar. Calcúlese el trabajo producido de un mol de agua a 25 grados centígrados con una presión constante de una atmósfera. Tendrías que ver cuánto ocupa de volumen un mol de agua a 25 grados centígrados para luego ver cuánto volumen ocupa el mismo mol de agua, pero en forma de vapor. Trabajo producido. Lo tendrás que calcular con la primera ley de la termodinámica. Delta U va a ser igual a... Delta U menos Q va a ser igual a W. Como esa presión constante, delta U lo puedes considerar como delta... O sea, tendrías que hacer la deducción de la ecuación para hacer el cálculo del trabajo en el inciso B, pero a partir de las ecuaciones que les he dado, se puede hacer fácilmente. ¿Sí? Entonces intenten resolverlo y lo vemos rápidamente los primeros 15 minutos de la siguiente clase.
¿Dudas de las hojas que les envié por el Classroom? Hicieron su resumen, nada más 2 personas me entregaron. ¿Lo leyeron? Sí. Sí, ¿qué me pueden platicar de eso? Pues es lo mismo que hemos estado viendo, pero ahora nos dan una temperatura específica y nos dan un problema donde tenemos que calcular la otra temperatura, ¿no? Ajá. Es lo que entendí. No calcular la otra temperatura. Bueno, Calcular el otro calor de formación a partir de una temperatura. En ese caso sería el calor de reacción a Ajá. otra temperatura distinta, no a 25 grados centígrados. Sería temperatura. ¿Y cómo lo logramos calcular? ¿Cómo hacemos ese cálculo? Dice que se calcula mediante las capacidades caloríficas individuales de los reactivos. Así es. ¿Y cómo calculamos esas capacidades caloríficas? ¿Podemos sacarlas de la integral así como que ya está y la sacamos? No, tendríamos que encontrar la función de las capacidades caloríficas. Y hay una ecuación, viene en las hojas que les di por Classroom, de cómo se deduce esa ecuación y cómo podríamos calcular esa función. Y tendríamos que integrar esa función para poder hacer el cálculo, ¿ok? Necesito que lo revisen bien y que hagan una pequeña presentación para verlo en la siguiente sesión. Va a ser al azar, lo van a explicar ustedes, ¿ok? Para hacerlo más interesante, porque como que se conectan la mitad del grupo o dos o tres se conectan y la otra mitad no está presente. Entonces, les voy a pedir que en 3 diapositivas hagan una presentación de lo que dice dependencia de calor de reacción con la temperatura. Entonces, van a explicar de dónde se deduce la ecuación y por qué se utiliza esa ecuación, de dónde se saca, ¿ok? En 3 diapositivas no necesitan más. ¿Vale? ¿Dudas? Yo no lo hago, maestra. ¿Usted no Que lo ya, hace? ya le expliqué. Ok. No, sí, hágalo. Es un buen ejercicio. Hágalo como ejercicio. ¿Solo es cómo se deduce la ecuación? ¿O tenemos que ¿Cómo se explicar? deduce la ecuación? Número 1, ¿cómo se deduce la ecuación? Y cómo se puede utilizar. Entonces, Profesora, mande. yo no entendí la última función que nos explica, que es la de CP, es igual a más BT más CT al cuadrado. Dice que A, B, C y D son constantes de materiales que usted nos tiene que dar, pero no entiendo si la temperatura varía ahí o no. A ver, si CP es igual a A más B por T, más C por T cuadrada, más D por T cúbica, etcétera, ¿será función de la temperatura? Pues sí, ¿verdad? Ya. Es directamente una función de la temperatura. Ahora, dice que A, B, C y D son constantes para un material determinado. O sea, depende si tiene hierro, magnesio, cobalto, zinc, óxido de talio, no sé, dióxido de carbono. O sea, pero nos puede dar como diferentes materiales, entonces. Así es. Y tendríamos que tener esos valores
de estas constantes para los diferentes materiales. Ahora, esos los puedo tener en una tabla, pero si no tengo la tabla, ¿cómo los obtengo? Pues lo que dijo Karina, ¿no? ¿Qué dijo Karina? Se tomaban los calores de las capacidades caloríficas individuales. Pues de hecho esas son las capacidades caloríficas individuales de cada uno. Pero ¿Eso cómo lo determinarías? Se supone que tenemos una tabla y que podríamos tenerlo de una tabla, ajá, pero si no tengo esa tabla, ¿cómo lo harías? se tiene que desarrollar con o sea, con la reacción y la entalpía y todo eso. Tendríamos que hacerlo de manera experimental en un calorímetro, ¿sí? Ah, ok, va. Entonces, bueno, léanlo a conciencia. Es una bobada, no es ninguna hoja, porque además trae un chorro de reacciones, de ecuaciones, perdón, de integrales. Entonces, nada, y están de integral de la constante por la variable. Entonces, nada, están regalados. Dígame. Es que ya me confundí. ¿Qué era lo que se calculaba mediante los valores particulares de las entalpías? Los valores particulares de las entalpías. ¿En qué caso? Ajá. En de que estamos hablando del calor de reacción a otra temperatura. Ajá, ese. Ok. Con los valores de las entalpías, no lo haces con los valores de las entalpías, lo haces con los valores de las capacidades caloríficas, que van a depender de qué reactivos tengas y qué productos. Ok. Sí, está bien. Entonces, nos vemos el miércoles a las 5:30 con su presentación. En 15 minutos van a hacer dudas de los problemas y esto que me decían de la ecuación en el último ejercicio que tienen dudas. Y y luego en 15 minutos vemos las presentaciones y luego ya hacemos ejercicios, ¿ok? Ok. ¿Hoy se entregan los problemas, verdad? Dígame. ¿Hoy se entregan los problemas? No, era hasta el miércoles, ¿no? Creo. El jueves. El jueves. Sí, no se entregan hoy. Lo que tenían que haber entregado hoy era su resumencito de la hoja y media que les mandé hoy. ¿Pero eso está en Classroom? Sí, eso ya está en Classroom. Es que no se asoman a su Classroom. Asómense a su Classroom. De todas maneras, se los voy a revisar. No es con el afán de reprobarlos, pero háganlo, por favor, ¿ok? Bueno, entonces nos vemos la siguiente, chicos. Estén bien. Gracias.